Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mira. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Estamos aquí compartiendo con ustedes el carácter de la mujer cristiana, el carácter de la mujer cristiana. Y a través de este segmento hemos recibido ahora sí diferente formación, que es lo que precisamente necesitamos para poder formar ese carácter de mujer cristiana. Mis hermanos, mi nombre es Belén Olivas y como siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por abrirnos sus puertas, las puertas de su casa y también de su corazón. También agradezco su ayuda, su apoyo, tanto espiritual como económico. Muchísimas gracias, hermanos. Sean bienvenidos. Pedimos al Espíritu Santo que sea Él nuestra luz, que sea nuestra guía. Que el Espíritu Santo inspire las palabras adecuadas, pero que también hagan clic con tu corazón y de esta manera surja ese efecto que debe de surgir en nuestras vidas. Que esta enseñanza que estamos recibiendo pues llegue a nuestro corazón y podamos tomarla como una formación y de esta manera pues formar el carácter de la mujer cristiana que Dios espera de nosotros. Estamos con la segunda parte del tema el carácter de la mujer cristiana, como es muy amplio, y miramos ya cómo la mujer cristiana tiene tantas virtudes. Estamos hablando de las mujeres de la Biblia, pero de una mujer muy especial que es María, nuestra madre. Encontramos todas estas virtudes. ¿Por qué? Porque ella fue formada, ¿verdad? Y fue escogida desde toda la eternidad para ser la madre del Señor. Por eso dice, la esposa cristiana debe amar la maternidad y estar abierta a la vida. Pero mirábamos precisamente que por ejemplo, la virtud de la sumisión, o sea, el poderme someter a la autoridad de mi esposo, repito y aclaro que tiene que ser, en este caso, la mujer cristiana se tiene que someter al hombre cristiano, porque de lo contrario, mis hermanos, a veces hemos cometido el grande error, ¿verdad?, de que a veces la mujer cristiana, ¿verdad?, se somete al hombre que no es cristiano y entonces lo echa a perder todo. Y lo hemos visto y lo seguimos viendo, ¿verdad? A veces el hombre macho, ¿verdad?, el hombre, ahora sí, con todas esas características de poderío que trae, a veces en este caso viene a dañar a la esposa. Por esta razón tiene que ser la mujer cristiana, sí, pero el hombre cristiano. Y te comento que como parte del testimonio, que yo ahora sí siempre mi carácter ha sido mucho más en este caso fuerte, tal vez
que mi esposo, ¿verdad? Aunque su carácter de él es fuerte, pero en este caso, digamos en autoridad, tal vez en autoridad, mi carácter es más fuerte. Entonces yo, para serte clara, yo no me he dejado. Entonces, claro que no quiero decirte que no tuve problemas, tuve muchísimos problemas en mi matrimonio, precisamente porque no me sometía, ¿verdad? Pero también porque yo sentí desde un principio, ¿verdad? Inmediatamente me di cuenta pues que el machismo, ¿verdad?, era mucho más grande que todos los defectos. Por lo tanto, a veces el macho, ¿verdad?, te hace tanto daño y no vayas, y no salgas, y no te pongas, y no hagas, y entonces te minimiza de tal manera que ahora sí te amputa todo tu cuerpo. Entonces, por esta razón yo no me dejaba. Entonces hubo una hermana que siempre me decía: hermana, es que tiene que someterse a su esposo. Sí, le dije, sí me tengo que someter a mi esposo, y lo sé que me tengo que someter a mi esposo, y te estoy hablando todavía, ya estaba en el Señor, y no hace muchos años de esto. Pero yo sentía que en este caso mi esposo, o sea, no tenía la formación del hombre cristiano. Entonces dije, no, si yo como mujer cristiana me someto, o sea, soy sumisa con mi esposo, entonces pues todavía quién sabe cómo me vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía con el criterio a veces humano, ¿no?, de macho, todavía pues viene a echarlo a perder, ¿no? Entonces he ido aprendiendo, quiero decirte que he ido aprendiendo, y sobre todo si la enseñanza me está diciendo que me debo de someter, entonces pues tengo que someterme, ¿no? Hay ciertas cosas que las veo injustas y esas son las que a veces no estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí hay muchas cosas a las que estoy consciente me debo de someter, y sobre todo como me enseñaban mis amigas del mundo: oye, es que tú no tienes que pedir permiso, tú tienes que avisar, pero no tienes que pedir permiso. Entonces, claro que si estamos hablando del hombre y la mujer cristianos, pues hasta puedo pedir: oye, ¿me das permiso de ir a tal parte o hacer esto, hacerlo? Claro, quiero decirte que me ha costado trabajo, pero lo estoy haciendo. Entonces a veces yo era muy autosuficiente, porque trabajaba y siempre me gustó tener lo que yo necesitaba, para no pedirle, pero llega el momento en que yo hago mi compromiso con el Señor y hice la promesa de servirle al Señor para toda la vida. Es ahí donde ya no trabajé para ganar dinero, sino ahora trabajo para el Señor. Entonces, a partir de ahí fue que me tuve que someter precisamente a mi esposo, porque yo no dependo de mi economía, dependo de la economía de mi esposo, ¿no? Por lo tanto, pues tengo que pedirle permiso para usar alguna tarjeta, tengo que pedirle permiso siempre para salir a alguna parte, porque él tiene que darme. Entonces hay muchísimas cosas en las que yo me tengo que someter. Todavía, repito, tengo luchas, porque hay cosas todavía que veo injustas, y las discutimos, ¿verdad? Todavía las discutimos para poder llegar a un acuerdo. Entonces miramos en Efesios 5, 21, 24. 5, 21 al 24. Los deberes familiares del cristiano.
los esposos. Estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben de estar sujetas a su esposo como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también los esposos deben de estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Palabra de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que inclusive muchas de las cosas, sobre todo decisiones, ¿verdad?, que el esposo va a tomar o tiene que tomar, también no es que se someta a la mujer, pero sí le tiene que pedir de alguna manera consejo a la mujer. Recuerden que nosotros como mujeres tenemos ese sexto sentido, que podemos dar un consejo con sabiduría. Mis hermanos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo ahora el tema, segunda parte del tema carácter de mujer cristiana, el carácter de la mujer cristiana. Es lo que estamos viendo y hemos visto ya que nosotros tenemos que someternos a nuestros esposos. Pero repito, que quede muy claro, la mujer cristiana se somete al hombre cristiano. No te sometas a cualquiera porque te va a echar a perder. Entonces, nos dice también que nosotros como mujeres traemos esta clase de virtudes que nos hace, mis hermanos, ser excelentes mujeres. Y nos habla precisamente de la maternidad, como vemos este gran regalo. ¿Qué hombre puede tener un hijo? Pues no. Entonces, este es un don maravilloso de parte de Dios que ha otorgado solamente a la mujer y a algunas, no a todas, no a todas. Entonces, mis hermanos, como vemos que el hombre, ¿verdad?, en este caso para cualquier dolor, es bien cobarde a veces el hombre, y cualquier dolorcito pues le echa a perder el día, ¿verdad? En cambio, nosotras las mujeres, ¿verdad?, pues estamos dotadas de todas estas virtudes que ya hemos visto, ¿verdad? Pero también dice, la esposa cristiana debe de amar la maternidad y estar abierta a la vida. No debe usar medios anticonceptivos para evitar a los hijos, pues la iglesia solo permite los métodos naturales como el ritmo y el método Billings, que estos métodos los recibes en tu parroquia, ¿verdad? Y si no sabes, pues ve, pregúntale a tu sacerdote y ahí él te va a informar quién está dando estos cursos sobre lo que es el ritmo y el método Billings.
y que además de no destruir el cuerpo de la mujer, tiene fundamento bíblico. Precisamente de esto nos habla 1 Corintios 7:5. Solo en casos en que peligra la vida de la madre o del bebé se permiten otros medios, cuidando que no sean abortivos. Entonces, hay casos, como vemos, que ciertamente hay mujeres también muy tercas que dicen, no, es que yo lo voy a tener y que así, que asá, sea lo que sea, y lo llega a tener así, con riesgos y todo eso. También lo tiene que revisar tanto tu sacerdote, en este caso tiene que aconsejarte quién te puede ayudar, y médicamente. Hay casos muy extremosos que en este caso ahí sí ya entran hasta los psicólogos, ¿verdad? Pero en este caso sí hay que tener mucho cuidado. También en la carta de Timoteo nos habla también de educar bien a sus hijos, que también tiene que ser la mujer hospitalaria, servicial y misericordiosa. Todas estas virtudes tienen en este caso que funcionar en la mujer cristiana, porque tenemos que educar cristianamente a los hijos. Y a veces, hermanos, como nos falta información, entonces a veces los padres estamos siendo permisivos con nuestros hijos, y nuestros hijos ya se han ido, quién sabe por qué rumbo, como dicen, ya se nos salieron de las manos y ya no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no teníamos bien conocimiento de los fundamentos de la iglesia, entonces no supimos educar bien a los hijos. También decíamos que tiene que ser una mujer misericordiosa, misericordiosa. A veces vemos, por ejemplo, la diferencia entre el papá y la mamá. Casi siempre, porque a veces también se le da que es más débil el papá que la mamá. A veces tiene más carácter la mujer que el papá, y lo hemos visto. Pero la mayoría, el varón tiende a ser como más fuerte, ¿verdad? Y como no irse tanto por el corazón, ¿verdad? Sino por la cabeza, ¿verdad? Entonces a veces tiende a ser más rudo, y nosotras las mujeres tendemos a ser más blandas, inclusive más permisivas, ¿no? Entonces es ahí donde entra la autoridad del hombre para poder corregir a los hijos. También de la carta de Tito nos habla en el capítulo 2 del 3 al 5 de esa mujer santa, que a veces, hermanos, ciertamente ni el hombre es perfecto ni la mujer es perfecta, nos vamos a equivocar, pero ahí es donde entran en función las virtudes tanto de la mujer como del hombre, y es ahí donde yo les comparto que mi mamá siempre decía, hija, pues si no cabe la prudencia en uno, que quepa en el otro, ¿ya? Pues tienen que ser prudentes, y sí, o que uno hable y el otro se calle, para que no haya discusión. Entonces hay muchas maneras, hasta dichos, como nosotros podemos poner en práctica para evitar, en este caso, el poder perjudicar nuestro matrimonio. Entonces también es maestra del bien, que enseña a otras mujeres.
Es una mujer sensata y casta. También estas virtudes trae esta mujer, maestra del bien. Yo a veces que ahorita, gracias a Dios, que pertenezco a una comunidad, ¿verdad?, y puedo conocer tantas hermanas, ¿verdad?, que ciertamente digo, es maravillosa esa mujer, porque tiene virtudes como esposa, como madre, como discípula, ¿verdad? Porque la mera verdad como que está en todo, está cuidando todo, y si tiene un buen varón a su lado, pues ahora sí, es maravilloso cómo educan a sus hijos también. Ser casta es vivir el sexto mandamiento, o sea, vivir sin ser esclavos de la lujuria del sexo. Todos, solteros o casados, debemos de ser castos, pues los solteros, viviendo en castidad perfecta, o sea, virginidad. Y entonces dicen los jóvenes, ¿de qué estás hablando tú? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Hermanos, a veces nos cuesta trabajo, a mí me costó trabajo, cuando yo miraba actitudes en mi hijo sobre la sexualidad, y entonces yo dije, Dios mío, ¿y cómo yo le enseño esto, verdad? Y entonces pues le decía a mi esposo, y mi esposo pues sí le decía con palabras más rudas, ¿verdad?, que le causaban risa, y que pues como diciendo, mis padres ni saben de qué se trata, ¿no? Entonces sí, yo traté de buscar, en este caso, una persona sensata, ¿verdad?, que hablara con mi hijo y precisamente le hablara sobre lo que es la sexualidad, ¿verdad?, porque a veces no tenemos conocimiento, y sobre todo a veces ni siquiera nos podemos encontrar con citas bíblicas que nos avalen lo que nosotros estamos enseñando. Porque bueno, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas ahorita en estos tiempos? ¿Cómo crees que estás hablando de la castidad, de la virginidad? Eso ya es del pasado. Esas voces son del mundo. Pero en cambio, la voz de Dios nos dice, ser casta es vivir el sexto mandamiento, o sea, vivir sin ser esclavos de la lujuria del sexo. Todos, solteros y casados, deben de ser castos, pues los solteros, viviendo en castidad perfecta, o sea, en virginidad, y los casados, viviendo castamente en su matrimonio, es decir, viviendo en el orden de Dios su vida sexual, en el orden de Dios la vida sexual. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Vamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo la segunda parte de lo que es el carácter de la mujer cristiana. Entonces estamos hablando, mis hermanos, sobre todo en este caso, de las diferentes virtudes que la mujer y también el hombre
debemos de tener. Y lo vemos a través de la palabra, pero son muchísimas citas en las cuales pues sería ahora sí muy largo poderles leer todas las citas de las cuales nos habla, ¿verdad? Precisamente en este caso y muy directamente de lo que es la castidad. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 8? Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos, como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Y así pues, el que desprecia esta enseñanza, no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Entonces, ya está avalado con la palabra de Dios. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Pero nos dicen, pero ¿dónde te quedaste? ¿En qué siglo te quedaste? No, pues yo no me he quedado en ningún siglo, simplemente estoy con la palabra de Dios. Y que ahorita a veces ya no se escucha hablar de la castidad, de la pureza, sino de todo lo contrario, un desenfreno horrible. Un desenfreno, basta con que te metas a internet, simplemente a la televisión, y nos damos cuenta, ¿verdad?, que el mundo está completamente volteado. En una ocasión, platicando con un grupo de mujeres, estábamos platicando precisamente, yo les estaba dando un tema precisamente sobre lo que era los pecados, ¿verdad?, que cometemos revisando los 10 mandamientos. Eso era lo que estábamos revisando. Y nos hablaba precisamente, estábamos en el pecado de lo que es precisamente de la impureza, del sexo, ahora sí fuera del matrimonio, de la lujuria, de todo eso, ¿no? Entonces estábamos hablando de las inmoralidades sexuales. Entonces estaba ahora sí distraída esta señora, y entonces cuando ella escucha en sí todo lo que implica las inmoralidades sexuales, entonces dice, ¿cómo que es pecado todo esto? Sí, es pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sexo se debe de llevar, ahora sí, limpiamente dentro del matrimonio, sin esas inmoralidades sexuales, que abarca muchísimo lo que son las inmoralidades sexuales. Y esto, créelo que de alguna manera, no sé si ella todavía lo esté meditando o no sé si se dio cuenta, pero el saber ella esto, quiero decirte que llegó a destruirse su matrimonio. Porque cuando ella despertó de lo que ella estaba haciendo con las inmoralidades sexuales, entonces cuando va con su esposo y le exige lo mismo,
Entonces ella dijo, no, ya no más. Esto tiene que ser normal, ya no más inmoralidades sexuales. El hombre se le fue con otra mujer. Y entonces, a veces, hermanos, por desgracia, a veces hay personas que se dicen cristianas, o hasta a veces hay sacerdotes que dicen, no, pues para que retengas a tu marido, pues ni modo, tienes que hacerlo. No, la palabra de Dios es muy clara, es no, porque no podemos estar en este caso caminando hacia la santidad si estamos ahora sí atoradas en esos pecados. Entonces también nos dice que nosotras debemos de tener un alma dulce, serena, que descanse en Dios, dice, y permanece tranquila en los tiempos de prueba y dificultad. Y sí, es maravilloso cuando escuchamos esas mujeres y dicen, ni modo, yo espero en el Señor, sea lo que sea, pero yo espero en el Señor. No sé qué me tenga designado el Señor, pero voy a esperar. Y a veces eso nos cuesta trabajo, esperar, porque inmediatamente queremos soluciones a los problemas, y entonces es cuando nosotros empezamos a buscar en otras partes esas soluciones, y la solución solamente la tiene Dios. Sí, no te digo que hay que quedarnos ahí sentaditas a ver a qué hora nos llega la solución. Sí, es cierto, hay que esperar, pero hay que orar, hay que actuar de alguna manera, pero con pasos firmes. No nos desviemos por otros caminos. Entonces, vemos, hermanos, que surgen muchísimas y sobre todo muchísima confusión a veces en nosotros cuando en este caso nos encontramos, ¿verdad?, con dificultades que tenemos que en sí tomar decisiones fuertes, ¿verdad?, y que a veces decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque tomé esta decisión, pero me da un resultado muy diferente a lo que yo esperaba, a lo que yo quería, o tal vez a lo que me conviene, no sé. Pero yo creo que siempre hay que defender nuestra fe. Siempre hay que defender, hermanos, estas virtudes. Y no las echemos a perder con el pecado contrario que está ahí a la puerta. Ahí está a la puerta siempre, ¿verdad?, trabajando, y sobre todo, ya decíamos, cuando hay ese desenfreno sexual, que a veces dicen es que es imposible, ya es imposible. Pues para Dios todo es posible, porque gracias a Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y lo hemos visto, hermanos, porque hay ministerios trabajando inclusive con las mujeres que trabajan, en este caso, en esos lugares de noche, ¿verdad?, y que gracias a Dios, ¿verdad?, muchísimas de estas mujeres, ¿verdad?, tenemos el ejemplo también de la prostituta, ¿verdad?, de María Magdalena, y cómo esta clase de mujeres, ¿verdad?, cuando se encuentran con Jesús, tienen un verdadero arrepentimiento y tienen una conversión radical. Ya no es que mañana sí voy, pasado no, y así, no, sino han tenido un cambio radical. Y es maravilloso escuchar estas mujeres, hermanos, porque ciertamente donde
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, estas mujeres son unas excelentes guerreras, luchando en contra del pecado, no solamente con ellas mismas, sino ayudando a otras mujeres. Y entonces, pues, qué mejor que ellas, ¿verdad?, para evangelizar a esas mujeres que estaban en este mismo lugar trabajando, ¿verdad?, y que ya, ahora sí, con una formación humana, con una formación espiritual, ven a esa mujer que nada tiene que ver, ¿verdad?, cuando estaba trabajando en estos lugares. Entonces, es maravilloso ver cómo el Señor va actuando en nosotros. Puede ser de diferente manera, pero es maravilloso cuando le damos permiso al Señor. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento del Ser Mujer y estamos viendo la segunda parte de el carácter de la mujer cristiana. Y estamos viendo a través de la palabra de Dios las diferentes virtudes que encontramos en las mujeres de la Biblia, pero de una manera muy especial, ¿verdad?, en María, nuestra Madre. Viendo precisamente sobre la mujer sumisa y casta, nos encontramos en la primera de Pedro 3, del 1 al 6, estas respuestas. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad. Al ver ellos su conducta pura y relevante para con Dios, que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues esto era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Y así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella, y si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos, ¿verdad?, que a través de la palabra de Dios viene a avalar estas virtudes que nos encontramos y que, repito, nos encontramos en muchas mujeres, pero también están en cada una de nosotras. Pero, repito, a veces esas virtudes están dormidas. Pero cuando nosotros adquirimos conocimiento y sobre todo deseamos la adhesión a Cristo, entonces empezamos a descubrir estas virtudes. Y a veces es maravilloso cuando nuestra conciencia nos habla y nos dice, eso no está bien, o eso sí está bien. Porque nuestra conciencia, mis hermanos, cuando estamos alimentando nuestra conciencia,
ella misma nos acusa o ella misma se goza cuando nosotros hemos hecho algo bueno. Entonces, vamos a ir ya concluyendo en este tema. Nosotros entonces debemos estar agradecidos con Dios por el don de ser mujeres y poder reflejar su imagen. Y les decía en el tema antepasado que como Dios puede ser madre o puede ser padre, entonces Él es el que mejor, ¿verdad?, nos puede comprender a nosotras las mujeres, mis hermanos, porque precisamente Él puede reflejar esa imagen. A veces dentro del daño causado que traemos nosotros, a veces, hermanos, pues no tengo la confianza de acercarme a mi mamá, no tengo la confianza de acercarme a mi papá, entonces, pero sí tengo la confianza en acercarme a Dios. Y a veces es algo maravilloso, ¿verdad?, porque ciertamente a veces el amor de papá lo vemos reflejado en Dios, y entonces, bueno, si Dios es como mi papá, pues no quiero saber nada de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, pero voy a hablar con Jesús, ¿verdad? O a veces hay personas que tienden a orar con la Virgen, porque es con la que tienen una muy buena relación. Y María, ¿a quién nos va a llevar sino al Padre a través de Jesucristo? Entonces, mis hermanos, por eso, como dice, debemos de estar agradecidas con Dios por ese don de ser mujeres y poder reflejar su imagen. Pero el enemigo ha destruido la imagen de Dios en la mujer de hoy. Pero el Señor quiere, en este caso, sanarla y restaurarla. Quiere sanar esa relación, ¿verdad?, que a veces, como les decía, y yo misma lo experimenté, cuando yo quería tener esa buena relación con Dios Padre, por más que me decían, bueno, dile papá, dile papito, pero yo no podía porque no había tenido mucha relación con mi padre, ¿verdad?, con mi padre terrenal. ¿Por qué? Porque él murió cuando yo estaba niña y entonces no fue muy bueno los recuerdos. 6 o 7 años tendría cuando mi padre murió. Entonces sí recuerdo lo que yo miraba, ¿verdad?, cuando él llegaba tomado, cuando le aventaba la comida a mi madre y todo eso. Entonces no tenía buenos recuerdos, por eso no me era fácil tener una buena relación con mi Padre, Dios. Pero cuando precisamente Él me sana de esas heridas, entonces pude después decirle, papá, perdóname porque mi relación no era muy buena contigo, porque no fue buena con mi padre. Pero hoy le puedo decir papito, le puedo decir abba, con las palabras más hermosas lo puedo llamar a quien me creó. Entonces ahora sé que me ama, y sobre todo el saber que Él me ha regresado esa dignidad que yo había perdido esa dignidad de hija de Dios. Entonces ahora te puedo decir, soy feliz, aunque nadie me amara en este mundo, aunque nadie me ame, sabiendo que Dios me ama, eso es lo que me sostiene en este mundo, saber que Él verdaderamente me ama y que no me va a dejar para nada, y nunca me ha dejado tampoco. Entonces es esto
lo maravilloso, mis hermanos. Pero decíamos, el enemigo ha destruido esa imagen de Dios en la mujer de hoy, pero el Señor quiere sanarla y restaurarla, que al escudriñar las Sagradas Escrituras hayamos encontrado todas estas virtudes como verdaderas joyas, con las cuales deseamos adornarnos para ser las mujeres que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros, mis hermanos, que seamos esas mujeres virtuosas. Y pues hay que siempre estar, ahora sí, actualizándonos en las enseñanzas, buscando libros que nos ayuden, orando, sobre todo la oración personal. En la oración personal, hermanos, nos va a ayudar muchísimo, porque es ahí donde nosotros podemos entregarle al Señor, ¿verdad?, todos nuestros defectos, todos nuestros vicios, ¿verdad?, y hay que decirle: Señor, pues mi carácter es así, no me gusta. Nos decía una vez precisamente una religiosa que nos está dando el tema, dice: voy que a veces no te gusta ni tu voz. Pues más de 5 levantamos la mano. Dice: sí, es cierto, a veces no me gusta mi voz, no me gusta escucharme, y también sé que también mi voz no le gusta a mucha gente, también eso sí, pero también sé que hay voces que no me gustan, de muchísimas personas hay voces que no me gustan, y de igual manera hay personas que no les gusta mi voz. Y entonces, por eso es importante reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestro pasado, y esto lo vamos a hacer, hermanas, hermanos, a través de nuestra oración personal. Entonces, pongámonos en manos de Dios, y que Él sea a quien le demos permiso de que Él nos vaya sanando, nos vaya liberando de esas ataduras, porque ciertamente traemos muchísimas ataduras que no nos dejan crecer, no nos dejan madurar, no nos dejan avanzar, y por eso a veces estamos estancadas de tal manera que no podemos avanzar. De antemano, hermanos, les agradezco muchísimo el que ustedes estén aprendiendo junto conmigo. Regresamos enseguida. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Desde mi corazón sea un renovar esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Lo echa a perder todo, y lo hemos visto y lo seguimos viendo, ¿verdad? A veces el hombre macho, ¿verdad? El hombre, ahora sí, con todas esas características de poderío que trae, a veces en este caso viene a dañar a la esposa. Por esta razón tiene que ser la mujer cristiana
sí, pero el hombre cristiano. Y te comento que como parte del testimonio, que yo ahora sí, siempre mi carácter ha sido mucho más en este caso fuerte tal vez que mi esposo, ¿verdad? Aunque su carácter de él es fuerte, pero en este caso digamos en autoridad, tal vez en autoridad mi carácter es más fuerte, entonces yo Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me bienvenidos mira. sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Estamos aquí compartiendo con ustedes el carácter de la mujer cristiana, el carácter de la mujer cristiana. Y a través de este segmento hemos desde toda la eternidad para ser la madre del Señor. Por eso dice, la esposa cristiana debe amar la maternidad y estar abierta a la vida. Pero mirábamos precisamente que por ejemplo, la virtud de la sumisión, o sea, el poderme someter a la autoridad de mi esposo, repito y aclaro que tiene que ser, en este caso, la mujer cristiana se tiene que someter al hombre cristiano, porque de lo contrario, mis hermanos, a veces hemos cometido el grande error, ¿verdad?, de que a veces la mujer cristiana, ¿verdad?, se somete al hombre que no es cristiano, y entonces recibido ahora sí diferente formación, que es lo que precisamente necesitamos para poder formar ese carácter de mujer cristiana. Mis hermanos, mi nombre es Belén Olivas y como siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por abrirnos sus puertas, las puertas de su casa y también de su corazón. También agradezco su ayuda, su apoyo, tanto espiritual como económico. Muchísimas gracias, hermanos. Sean bienvenidos. Pedimos al Espíritu Santo que sea Él nuestra luz, que sea nuestra guía. Que el Espíritu Santo inspire las palabras adecuadas, pero que también hagan clic con tu corazón y de esta manera surja ese efecto que debe de surgir en nuestras vidas. Que esta enseñanza que estamos recibiendo pues llegue a nuestro corazón y podamos tomarla como una formación y de esta manera pues formar el carácter de la mujer cristiana que Dios espera de nosotros. Estamos con la segunda parte del tema, el carácter de la mujer cristiana, como es muy amplio, y miramos ya cómo la mujer cristiana tiene tantas virtudes. Estamos hablando de las mujeres de la Biblia, pero de una mujer muy especial que es María, nuestra madre. Encontramos todas estas virtudes. ¿Por qué? Porque ella fue formada, ¿verdad?, y fue escogida